vamos a arrancar. Mi nombre es Stephanie Matza. Creo que estamos teniendo unos problemas técnicos, pero no hay problema. Vamos a comenzar. Se lo doy a nuestra host, la que nos reúne a todas, Angélica. Angélica, ¿cómo estás? Creo que estamos teniendo unos problemas técnicos. Perfecto. No vamos a comenzar. Creo que tenemos una repetición. Voy a esperar que... Ok, creo que aquí estamos teniendo un problema técnico. Voy a dejarlo con Angélica. Justo, gracias Stephanie. Tuvimos unos pequeños problemas técnicos. Creo que aquí estamos teniendo un problema técnico. ¿Me escuchas bien o no me escuchas bien? Justo, gracias Stephanie. ¿Sí me escuchan? Problemas técnicos. Creo que aquí estamos teniendo un problema. Seguimos un poco, así que tengo que esperar que termine mi voz para que sigamos con la llamada del día de hoy. Voy a comenzar yo. Entonces, hoy estamos hablando con nuestros invitados. Es Angélica, soy Stephanie y tenemos David de Q Capital. Vamos a estar hablando con ustedes sobre todo lo que viene siendo el mundo inmobiliario, el mundo de inmigración y el mundo de real estate y investments. So, ahorita creo que lo vamos a dejar a Angélica hablar, vamos a estar respondiendo sus preguntas y sus respuestas, y muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por su paciencia en estos momentos que tenemos estas dificultades técnicos, pero ahorita vamos a estar comenzando. Hoy tenemos unos invitados y muchas gracias importantes, creo que ahorita estamos. Angélica, dime si estás bien ahorita. Todavía no. Bueno, por mi parte, les doy un poco de información. Ahí estamos. No sé, Todavía no. ¿me escuchas? Bueno, escucho bien. Sigue tú. Ok, entonces, hoy como invitados tenemos a David, como tenemos a Angélica, como había comentado, para aquellos que tal vez no nos han escuchado, vamos a estar hablando sobre lo que es financiamiento, real estate, inmigración y todo cómo esas cosas se intercambian. David, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás hoy? Gracias, Stephanie. Un gusto estar aquí. Gracias a todos por estar presentes. Ya se van a resolver los problemas tecnológicos, pero seguimos adelante. Seguimos adelante. Mientras tanto, les doy un comentario a aquellas personas que están en los comentarios con nosotros. Hoy vamos a estar hablando sobre estos 3 temas. Si hay preguntas, por ejemplo, que están, yo de encimita estoy viendo, si hay preguntas relacionadas con otros temas de inmigración, recuerden que hay otros videos que podemos hacer durante la semana donde nos pueden hacer esas preguntas. Hoy vamos a estar respondiendo únicamente a las preguntas que se acercan a lo que es la inmigración y la inversión. Entonces, David, de encimita, cuéntame un poco de Q Capital, qué hacen ustedes, cómo pueden beneficiar a nuestra audiencia. Claro que sí. Nosotros en Q Capital somos un banco hipotecario, otorgamos créditos hipotecarios a todo tipo de personas, nos especializamos en extranjeros, es decir, otorgamos créditos hipotecarios, residenciales y comerciales para todas aquellas personas que nos están escuchando en cualquier país de Centro y Suramérica, Europa, Asia. Esa es nuestra especialidad. Conseguirles una hipoteca y aunque no lo crean, es extremadamente fácil y sencillo el proceso, Stephanie. Más adelante conversaremos sobre los requisitos, pero lo importante es apalancarse en Estados Unidos. Nosotros, los bancos hipotecarios, otorgamos créditos para todas aquellas personas que deseen comprar y refinanciar viviendas en Florida y en todo Estados Unidos. Entonces, la pregunta que obviamente vamos a recibir hoy es posible para una persona del extranjero poder optar por estos beneficios? Sí, 100%. Todos estamos dispuestos a prestar dinero para compras de propiedades tanto residenciales como comerciales y los requisitos son muy sencillos. Básicamente son 5 requisitos que necesitan mostrar para obtener estos préstamos. Copia del pasaporte y de la visa, una carta del contable de su país de origen donde declare lo que gane, una carta de referencia bancaria, un recibo de luz, teléfono o agua de su residencia principal en el país donde viva y estados de cuenta bancarios en su país, en Estados Unidos o en Europa. Así de sencillo. Bueno, entonces me parece bien y ahorita tenemos, creo que Angélica. Angélica, ¿nos escuchas? Ahora sí. ¿Me escuchan ustedes? Las escuchamos perfecto. Ok, justo, disculpen, tuve un problema técnico y de este lado, así que a la audiencia lo siento mucho. Creo que ya tuviste la introducción, Stephanie, y también ya presentaste a David, ¿correcto? Ya presenté a David, pero Angélica, falta la más importante.
Falta que me autopresente. Bueno, muy buenas noches. Sí, mi nombre es Angélica Bem, soy un real estate broker en la ciudad de Miami y en el área en el cual trabajo es todo lo que van a ver el día de hoy: venta, compra, en alquileres y sobre todo en el área de inversión y aquellos que están residenciados fuera de los Estados Unidos. Hemos trabajado con ellos por muchos años y esa es una de las razones por las cuales estamos juntos en esta llamada en una asesoría integral. Stephanie, te presentaste a ti misma, me imagino. Particularmente a casos basados en empleo, en inversión o en familia. Lo que típicamente no hacemos somos deportación. Para eso tenemos otro miembro de otro equipo que los puedes asistir, pero todo lo que viene siendo una inversión, trasladarse a los Estados Unidos, empleo, familia, todo eso lo manejamos nosotros en nuestro bufete Beltrán Brito. Y hoy vamos a estar hablando de lo que son las visas inversionistas más que nada, pero también otros temas que pueden ser una vía para venir a los Estados Unidos. Una de las cosas que también estamos haciendo en este episodio y la razón por qué estamos juntos, por qué nosotros decidimos hablar al unísono y unirnos en esta comunicación, que también usualmente tenemos otras asesorías que invitamos, entre ellos la asesoría tributaria, sí, el contador, que a todo el mundo le toca el bolsillo, y creo que eso no es una excepción a la regla, sobre todo cuando vas a cambiar de país, ya que estamos hablando del tema, Stephanie, porque si son abogados de inmigración, creo que el mercado tuyo son muchos aquellos que nos están escuchando en otros países en este momento. Y la razón por la cual estamos el día de hoy hablando y la intención de este espacio es justamente proporcionar una asesoría integral, una asesoría total. David, y ahí te paso la voz en algo, porque varias veces me preguntan, ¿y por qué? ¿Qué me importa a mí si yo voy a comprar una casa o yo voy a ir directamente a hablar con un abogado de inmigración porque yo deseo mudarme a ese país? ¿Para qué necesito una asesoría integral? ¿Por qué voy a preguntar antes a mi asesor hipotecario como tú? ¿Por qué debo tener toda esta gente hablando conmigo cuando voy a comprar y pedir un crédito hipotecario con David Hassan? Lo primero, Angie, es porque nosotros otorgamos préstamos a extranjeros. Cuando usted va a comprar su vivienda, su residencia de inversión, su segunda propiedad, o se va a mudar a la Florida o a cualquier estado de Estados Unidos, nosotros podemos ayudarlo con la parte del financiamiento. Nosotros le podemos ofrecer hasta el 75% de financiamiento de la compra que usted esté haciendo. Eso le permite a usted, primero, apalancarse en el sistema americano, en el sistema financiero, entrar con el pie derecho, conseguir tasas de interés que no se han visto en los últimos 50 años, alrededor del 3,5% anual. Y estas ventajas, y esta es la razón por la que nosotros trabajamos juntos, Angie, porque tú los asesoras en la parte de real estate, Stephanie los asesora en la parte de inmigración, y con muchísimo gusto nosotros lo asesoramos en la parte del financiamiento, y de esta manera pues empieza con el pie derecho cuando entra a Florida. Y para hacerlo dinámico el día de hoy, vamos a estar hablando aquí posiblemente una hora, son las 7:09 y esto va a continuar hasta las 8 de la noche y depende de ustedes y de nosotros, pero los invito de inmediato a empezar a hacernos preguntas exactamente allí donde lo están viendo. Pueden preguntar si es del área inmobiliaria, Angélica, tal y tal, Stephanie, en la parte migratoria, y también a David directamente, porque lo hacemos más dinámico. Con sus preguntas vamos a poder ir avanzando. De hecho, la semana pasada, Stephanie, dijiste algo, porque todavía estoy así, te lo juro que no lo he entendido, y me dijiste al final que a veces es mucho más sencillo, más rápido, más efectivo, y hay mucha facilidad de obtener visas temporales en vez de aquellas visas de residencia permanente, que es porque la mayoría de las personas se van con una visa de inversionista o cosas que tardan más tiempo. Y también dijiste que era más rápida, sí se estaban dando. ¿Y qué puedes hablar de ese tema? Porque me pareció sumamente interesante a mí. Entonces, típicamente las visas temporales se dicen la visa no inmigrante. Entonces, la terminología, la visa no inmigrante es una visa temporal. La visa inversionista, que va a ser la más común para nuestra audiencia el día de hoy, esa también es una visa no inmigrante temporal. Esas visas suelen ser mucho más rápidas en obtenerse a que una residencia permanente. La residencia permanente, ¿Las están dando ahora?
la están dando ahora. Lo bueno es, por ejemplo, para aquellas personas que están en los Estados Unidos ya como turistas y están pidiendo cambiar, eso está automático, se está moviendo como normal, como nada ha pasado. Tal vez la espera es un poco más de tiempo, simplemente por la reducción en personal en inmigración, pero está fluyendo como normal. Las residencias, simplemente por el hecho de que es una residencia, estamos admitiendo a una persona para trasladarse ya de forma permanente a los Estados Unidos, hay chequeos de seguridad, hay que tomarse huellas, va a tomar más tiempo. Entonces, típicamente para nuestra audiencia que quieren una solución más rápida, una solución puede ser una visa temporal primero y eventualmente lograr una residencia, ya que eso va a ser lo más rápido. Una residencia suele tomar 2, 3 años. Eso que acabas de decir fue para mí increíble. Otra de las cosas que voy a comentar, algo chistoso que me han dicho, y bueno, para ya darle otro ambiente a esta llamada y no estar tan rígidos todos nosotros, hay que relajarnos. Y una de las cosas que me dicen como agente inmobiliaria es: Angélica, pero tú eres como que mata negocio. Y les voy a decir por qué me llaman la mata negocio, y eso me causa mucha risa, pero es muy simpática la situación. Esto es por lo cual yo soy una mata negocio. ¿Qué quiero decir con esto? Es muy importante que ustedes se vean a sí mismos como un negocio, y cuando van a realizar una compra de una casa, así sea de uso primario, inversión o segundo hogar, yo voy al proceso de asesoría. Entonces, ¿qué pasa? Es como cuando uno va y llega a un sitio y dice, bueno, es que yo tal vez quiero un pantalón, y entonces uno empieza, pero ¿cuál es la medida? ¿Cuál es el color? Entonces yo soy ese filtro, porque no soy una colocadora de contratos. Yo no soy solamente una intermediaria. Entonces mi especialización ha sido, hey, déjame ir y agruparme, anillarme con personas como Stephanie, como David, que me van a apoyar en que la decisión de mis clientes sea totalmente informada. O sea, mi trabajo definitivamente es un proceso educativo en un comienzo y un proceso de filtro con estos asesores. Quiero responder a esto porque muchas personas me conectaron directamente y tenían la sensación de que podríamos nosotros estar vendiendo a sacar una visa o un crédito hipotecario. No, todo lo contrario, estamos comunicando todas las alternativas y asesorando para que si en algún día a usted se le ocurre que la intención inicial era obtener un crédito hipotecario en 3 años o una visa, esta es la manera, y quería hacer esa acotación antes de continuar y abramos aquellas preguntas. A ver, hay una persona aquí que se llama Stephanie que ve mejor que yo. Stephanie, ¿podrías leerme las preguntas, por favor? Con gusto que sí. Entonces, tal como dijo Angélica, para nosotros va a ser un poco más fácil si nos indican para quién o hacia quién está su pregunta. Yo de por sí ya tengo una buena conversación con Carlos Rivera, que tuve una conversación con él hoy y nos está dando las gracias y nos está dando las bienvenidas. Entonces, hola Carlos, y gracias por estar con nosotros esta noche. Carla nos pregunta, y esto puede ser posiblemente para David, ¿existe un préstamo para comprar lotes de terreno? Sí, 100%. Nosotros otorgamos préstamos para la adquisición de tierras. Esperamos que el valor de esa tierra mínimo sea de $200,000 para arriba. Si son préstamos menores a $200,000, también hay alternativas de financiamiento, no bancarias sino privadas, pero siempre existe la posibilidad del financiamiento para la compra de lotes y de tierras. Y aprovecho y pregunta el señor Luis Hernández: David, ¿qué tipo de crédito hipotecario aplica para un ciudadano estadounidense, pero que reside en Ecuador? Una pregunta interesante, Luis. Sí hay préstamos para ciudadanos estadounidenses que viven fuera de los Estados Unidos, y hay 2 maneras de hacerlo. Si lo que tú ganas en Ecuador lo declaras en tus tax return de Estados Unidos, nos podemos ir por esa vía para obtener el préstamo hipotecario. Si no, se obtiene a través de los ingresos que tú reportas en Ecuador, a través de una carta de tu contable en Ecuador, y podemos calificarte para obtener un préstamo hipotecario de esa manera. La respuesta es sí se puede. A mí me gusta esa. Me gustó esa respuesta, la verdad. Fíjate, entre nosotros volvemos a reaprender, a refrescar conocimientos y descubrir nuevas posibilidades, la verdad. Sabes que, David, me parece que hay una que va a continuar con esa pregunta sobre los terrenos, que es de Forina, que pregunta si puedo obtener como extranjero un crédito para comprar un terreno y después construir la casa y venderla. ¿Cuánto necesito como entrada en recursos propios?
Florina, para ese tipo de préstamo que es la adquisición de tierras y después vas a desarrollarla, a construirla y la puedes utilizar o para ti o venderla como estás solicitando en este caso, podemos financiarlo y estás preguntando cuánto necesitas de tu dinero, de tu bolsillo y la respuesta es 50% del valor de la tierra tiene que venir de ti y en cuanto a la construcción, nosotros te financiamos hasta el 85% del préstamo de construcción. Lo repito, tú pagas el 50% del valor de la tierra. Si cuesta $200,000, tú pones 100,000, nosotros te prestamos los otros 100,000. Y si la construcción de la casa que vas a hacer es de $100,000, para que sean fáciles los números, nosotros te prestamos $85,000 y tú pones 15,000 de tu bolsillo. O sea, sí se puede hacer un préstamo para la adquisición de tierras y después construirla. Y David, eso hoy en día es común, o sea, se está viendo con mucha frecuencia aquí, por ejemplo, en la Florida. Sí, sobre todo en las afueras, Wellington, Stuart, es impresionante cómo la valorización de las tierras han surgido, o sea, lo que antes lotes de tierras que se compraban por 30, 40, $50,000, hoy suma más de $100,000 y otorgamos préstamos para todo ese tipo de terrenos de tierra para la construcción y se está viendo muchísimo, Stephanie. Es impresionante el boom inmobiliario. Angie lo comentará más adelante, pero es impresionante. Yo quiero hacer una acotación allí y explicar el por qué está pasando eso. Y justamente aquellos que estaban sentados en tierras, primero, que el uso ya es una casa unitaria, que tú podrías construir una residencia, que el uso ya estaba predeterminado, establecido. Él tiene toda la razón y eso ocurre porque hay una escasez de inventario construido y tenemos una relación que siempre la he comentado en los otros episodios y sigue igual. La semana pasada, esta semana, puede haber un error de concepto afuera porque he visto muchas noticias que están diciendo que el mercado se va a balancear, etcétera, que las situaciones van a cambiar. No necesariamente, porque eso se debería basar en lo que se llama la absorción de mercado, que quiere decir, si yo tengo 4 personas queriendo adquirir una propiedad residencial en una misma zona y solo tengo una casa, yo creo que no se va a poder balancear tan fácilmente. Hay que entender que eso va a tomar un tiempo. De hecho, se estima que esa absorción a nivel de la Florida puede llegar, inclusive superar el 2025. Wow. ¿Qué quiero decir con eso? Que no hay suficientes viviendas unifamiliares, porque son diferentes, para surtir a la demanda que tenemos en este momento, contemplando que se están mudando 1,000 personas al día a residir en la Florida, no vienen de visita. Entonces, ¿qué está sucediendo? Imaginemos, nosotros tenemos un lote y tenemos familias que están listas. Yo solo voy, busco un préstamo hipotecario con David, la construyo y aquí la construcción es relativamente rápida, en unos 3 meses, dependiendo cuán extensa sea, hasta 8 meses, puedes entregar una vivienda. Entonces, es un proceso que va a también a ser parte de aquellos que van a suplir la demanda. Y esto entonces resulta que ahora nosotros nos hemos vuelto desarrolladores, aquellos que tienen terrenos y dueños de terreno, porque los mismos desarrolladores grandes que están construyendo cosas verticales no se dan abasto. Porque lo vertical, o sea, los edificios altos es una cosa, pero como lo dijo David, en toda esa periferia, en todas esas zonas de fuera que tú preguntaste, Stephanie, un montón de gente quiere vivir. Y con lo del COVID y poder tener trabajo remoto, wow, la posibilidad de vivir en una casa se ha abierto a todos. Aquellos que puedan conseguir lote, crédito de construcción y esperar esos 8 meses a partir de ahora. Sin embargo, aunque eso ocurra, de aquí al 2025 es lo que se estima. Wow. Angie, me están preguntando varias preguntitas, Stephanie, que las voy a tomar. Pregunta Carla Rodríguez, ¿cuál es el mínimo de porcentaje inicial para préstamos extranjeros? Excelente pregunta. Para préstamos extranjeros comprando casas, el 25% de inicial o de enganche. Para extranjeros comprando condominios, apartamentos, es el 30% de inicial o de enganche. Es decir, si usted está comprando una casa, nosotros le financiamos hasta el 75% del valor de la propiedad y usted coloca el 25%. Y si está comprando un condominio, un apartamento, usted coloca el 30% de inicial y nosotros le financiamos el 70%.
¿Cómo están estas tasas de interés para la compra de propiedades residenciales? Empiezan desde el 3,5% anual amortizado en 30 años. Esto es un regalo. O sea, en los últimos 50 años las tasas de interés nunca han estado tan bajas. O sea, es un nivel histórico y hay que aprovechar la oportunidad porque no se van a quedar así por toda la vida. Además de eso, de inflexión histórica, Stephanie, ustedes están sintiendo, y ahora te paso a ti hilando con esto, tú como bufete de abogados de inmigración, ¿tú estás sintiendo lo mismo que sentimos nosotros? Que ese punto de inflexión de los últimos, dijiste 50 años, David, o sea, no estamos viviendo nada sencillo, es un momento histórico, un momento que yo creo que hace así y va a haber una nueva realidad después de esto. Entonces te pregunto, ¿tú estás sintiendo eso? ¿Cómo lo siente el bufete de abogados? ¿Hay tantas personas interesadas en venir a vivir aquí, en específico a la Florida? Es increíble, es realmente cada día uno se sorprende más entre más personas y más interés que está en venir a los Estados Unidos. Y después, no solo es el interés de las personas de venir a los Estados Unidos, creo que fue el New York Times que lo reportó esta semana, que es no solo que ellos se quieren mudar para acá, sino que los Estados Unidos necesitan a los inmigrantes. Están hablando de básicamente por qué el sistema de seguro social aquí se va a caer posiblemente porque no hay personas suficientes pagando al sistema, que no hay suficientes personas pagando para lo que es el seguro médico y el ambiente médico aquí en los Estados Unidos. Los Estados Unidos necesitan los inmigrantes y eso es lo que está reportando o sea, yo como abogada, yo lo sé, pero esto es algo del New York Times que están reportando y están diciendo los números de investigadores propios, están diciendo los Estados Unidos necesita personas de otros países para venir y pagar más al sistema para que el sistema funcione para los americanos y para aquellas personas que vienen. Entonces, es de los dos lados. Los Estados Unidos necesitan los inmigrantes y los inmigrantes están viniendo con una fuerza, o sea, con un interés increíble y desafortunadamente hay que abordar también el tema que es con cuál situación que pasa en Latinoamérica políticamente, cada vez que pasa una situación políticamente en Latinoamérica, más interés hay. Entonces, por ejemplo, hoy en día estamos viendo más peruanos, más colombianos que tal vez están enfrentando unas situaciones en sus países. El boom es increíble realmente. Entonces nosotros si la necesitamos y tenemos la oportunidad de hacerla y tener esa asesoría que estamos contribuyendo todos nosotros en esta sala también, quería decirles algo importante y que me llamó muchísimo la atención y lo comentamos en otros episodios, pero la estadística sigue así. Pensaríamos nosotros que la mayoría de los intercambios de vivienda, o sea, lo que digo una transacción, porque en Estados Unidos, para que sepan, es el paso de manos de propiedad más rápido y más frecuente del mundo. Entre 5 a 7 años es la estadística que cambia de manos una propiedad residencial a nivel nacional. Eso es altísimo, inclusive contando la parte generacional, que en Europa es muy usada. Pero viendo esto desde otro ángulo, yo creería que tenemos una cantidad de extranjeros aquí, David y también Stephanie, y la realidad es que, ¿saben qué? Ha disminuido el número porcentualmente de compras de extranjeros a 8% el año pasado. ¿Qué quiero decir con eso? Antiguamente la Florida era un destino nada más de varios segmentos, pero en específico de Sudamérica teníamos una inflexión muy fuerte, ¿no? Eso ha ido variando, ¿no lo han sentido ustedes? Ahora somos una urbe y nos estamos volviendo y llegando a esa comunidad tan importante internacional y la oferta es otra. Por eso sigo diciendo en mi lado mío de la parte inmobiliaria que las oportunidades, si usted está esperando allá afuera y está escuchando, déjame esperar que el mercado se nivele, que el mercado, lamentablemente, a menos de que ocurra magia y lleguen más propiedades al mercado, a la venta, que eso solo pudiese ocurrir si todas las personas que ahora están sentadas en sus casas deciden vender por X razón y tendríamos que tener una cantidad sustancial. Entonces, creo que tenemos tiempo para esto y este es el momento para nosotros preguntarnos el cómo y cuáles son aquellas oportunidades que existen. Te quería también pedir, Stephanie, creo que hay una
una pregunta por allí que me encantaba de Miguel Leiva, a ver si me la lees. Te la voy a leer. Esa está interesante para ti, Angélica. Miguel nos pregunta, si invierto en la Florida, pero vivo en Colombia, ¿tengo que pagar declaración de renta anual? Bueno, primero que todo, no es mi campo, porque mi asesoría no puede ser tributaria, pero mi experiencia también en ese campo me dice que la respuesta es sí y no. Mírame bien, resulta que normalmente cuando ustedes invierten, y en específico él se está refiriendo como colombiano, tú inviertes aquí y puedes comprar desde allá sin ni siquiera tener visa. Corrígeme si estoy equivocado, David. Puedo también no tener una cuenta bancaria en los Estados Unidos, pero cuando compro algo aquí, ese inmueble va a ser rentado y si hay un beneficio, una diferencia entre la renta, todos los gastos y queda lo que sería una utilidad neta anual, usted sí, si tiene una corporación americana y también como individuo debe reportarlo, pero la belleza de esto, de donde estamos sentados nosotros, es que hay una cantidad de figuras tributarias que le permiten disminuir eso posiblemente hasta cero y muy posible el 95% no paga en este país impuesto y usted se lleva nada más ese 5% que está sujeto a pago tributario en su país de origen. Entonces es muy interesante esto porque yo diría con mucha certeza que es el único país del mundo que permite a un extranjero entrar, beneficiarse y llevárselo. Eso es algo que, miren, tengo experiencia a nivel global y les digo, no existe y no es fortuito y no es que se le ocurrió a alguien. Todas estas personas vienen acá, Stephanie, justamente por esa ventaja y esa oportunidad, porque Estados Unidos abre la oportunidad a todos, no solo a sus residentes o sus ciudadanos. Angie, fíjate que Juan Pablo pregunta que cuáles son los requisitos como extranjero para acceder a los créditos. Y es impresionante lo sencillo que es, Juan Pablo. Son 5 requisitos. Si tienes pasaporte y visa, es válido, es el primer requisito. Si no tienes visa, inclusive se puede conseguir un préstamo hipotecario. Sumado al pasaporte y la visa, hace falta una carta con tus ingresos de tu país de origen, un recibo de luz, teléfono o agua de tu residencia principal, una referencia bancaria y los estados de cuenta bancaria en tu país de origen o en Europa o en Estados Unidos. Es decir, con esos 5 requisitos, tú calificas para un préstamo hipotecario en los Estados Unidos, en donde la compra mínima va a ser por $250,000. Nosotros te financiamos el 75 o el 70%, dependiendo si es un apartamento o una casa. Y el resto, perdón, el 25-30% lo pones tú, nosotros te financiamos ese 75-70%. Y este proceso demora aproximadamente de 35 a 45 días. Ha aumentado el tiempo en el que dura esto porque hay tanto trabajo, hay tanta demanda que estamos full de trabajo. ¿Sabes, David? Voy a continuar con una pregunta de Adriana Herrera que es interesante. Es una pregunta. Si pienso solicitar visa EB2 National Interest Waiver, que es una residencia permanente, ¿tendría algún inconveniente si compro una vivienda durante el proceso? ¿Se podría ver como intención de traslado a los Estados Unidos? Adriana, lo interesante es, acuérdense de una cosa. Si usted compra una casa, inmigración no tiene esa información a la mano. O sea, usted va a entrar en la compra de una casa de una manera privada. Vas a comprar una casa, vas a invertir tu dinero y vas a comprar casa. Eso no es algo de lo cual inmigración tiene información, no es algo que inmigración va a buscar. Ellos no están interesados en saber eso. Si bien no se puede hacer de una vez la intención de trasladarse de forma permanente cuando estás en el proceso. Sin embargo, si ya estás con una EB2 una IW metida, ya metiste la I-140, usted ya está indicando que se quiere trasladar de forma permanente. Entonces, hasta si inmigración, usted le fuera a decir a inmigración, mira, ya me he comprado casa, no es, vamos a decir, fuera lo común o fuera lo normal, porque ya con meter la I-140 ya estás diciendo que tu intención es residir en los Estados Unidos. Entonces, yo no lo veo problemático, más que nada porque inmigración, si tú no les dices, ellos no van a saber que compraste casa. O sea, es una cosa que
si bien puede salir en los recursos de los estados, puedes buscar en Miami-Dade Property Appraiser y puede salir que compraste una casa, pero eso no es información que inmigración está buscando o is privy to, están atentos a eso. Entonces, en realidad, no importa para nuestro propósito. Hay una pregunta allí que me encantaría, bueno, creo que la veo desde aquí, que es una inquietud que tiene Juana Quiroz, correcto, que es en cuanto a las zonas de la Florida, ¿qué zonas nos recomiendan invertir? Y ahora tal vez sería un buen momento para yo apoyarme con las láminas que tienes, Adrián, que hay unas dos personas detrás de aquí, Adrián, Geraldine, ¿saben por qué? Nuestro equipo. Nuestro equipo maravilloso, sin esto no sería posible lo que estamos haciendo el día de hoy. Justamente quiero sobrevolar rápido, sí, existen zonas y existen oportunidades, es correcto. Sin embargo, hay posiblemente, ya vamos a rozar más de 40 o más nuevas construcciones en toda la Florida. Me voy a apoyar allí en esa parte y hay que hacer una asesoría primero. Yo la hago así. Yo pregunto y hago la precalificación de mi inversionista y de sus capacidades y de sus expectativas antes y después anillo el producto a la necesidad del cliente. Es la mejor manera para hacerlo porque cada oportunidad es una oportunidad distinta dependiendo de la persona. Existe por ejemplo, que tengo en pantalla que se llama Metrópica, que es desde los $500,000. Está ubicado en Sunrise, Florida, y ya está construido. Es una torre nueva. ¿Qué ocurre con esto? Que tiene un programa que a mí me parece fabuloso y tiene una renta garantizada de 2 años en el cual también te permite a ti como inversionista gozar de ese retorno que ellos lo ofrece el desarrollador y es financiable, por ejemplo, con David Hassan. Entonces tienes varias posibilidades con esto. También se renta 4 veces en el año. ¿Qué quiero decir? Que yo puedo rentarlo 3 veces y un trimestre decidí venirme a esa área, estar al lado, no sé, del Sawgrass Mills y al lado del BB&T y verme los conciertos y pasármela bien e ir a la playa en Fort Lauderdale a 19 minutos. Entonces hay muchas posibilidades. Si quieres pasa a la página porque hay otras que me encantaría abordar, Adrián. The District, esto me lo han discutido y es igual, el 501, si te devuelves al 501 y a The District, son torres verticales en Miami, las cuales permiten rentas temporales, estilo Airbnb. Wow, ¿cómo está buscado esto? Esto es una solución a una demanda, pero van a estar construidas y listas para entregar 2024, 2025, 2026, lo que yo les estaba comentando. En este momento existe la necesidad, pero no existe la oferta. Si sigues un poco, me encantaría mostrar, para aquellos que me preguntaron también en otros episodios, residencias, uno más, por favor, justamente Riviera, un ejemplo puntual. No existe en Miami como yo vivo en $300,000 con los colegios adecuados, en una propiedad de 3 habitaciones, 2 baños y medio. Sí existen en nueva construcción y en zonas emergentes como Homestead, donde va a estar, imagínense, va a estar bueno, lo más grande que va a tener el Distribution Center de Amazon, va a estar allí. O sea que la oferta laboral, el hospital está al lado, los colegios de sus hijos, y son zonas que son periféricas a Miami, pero no están completamente aisladas. Se han creado estas nuevas comunidades. También si sigues esa de Riviera y también Aquabella, que está más hacia Pembroke Pines, hacia el norte, en Hialeah West, más hacia el lado de Miami o del aeropuerto de Miami, si lo queremos ver, que está a 16 minutos. ¿Qué ocurre con estas zonas? Muy interesante. Lennar, que es la constructora número 1 a nivel residencial, ha entregado más de 1 millón de viviendas en los Estados Unidos. Yo no puedo construir al precio de Lennar. Eso que estaba hablando David, yo me compro el lote, monto la casa, eso es imposible que yo construya en la misma calidad, la misma manera y con toda la parte urbana que rodea a esta inversión. También es de usuario final, algo que yo siempre repito, bueno, a cada rato, y creo que ya estarán hasta aquí los que me están escuchando, pero se los vuelvo a repetir, es muy importante ustedes como inversionistas entrar, aquellos que nos escuchan que lo son, entrar en un proyecto donde más del 50% son usuarios finales. ¿Qué quiero decir con eso? Ellos viven allí, hay gente que compró y viven ellos allí. ¿Por qué? Porque el usuario final
te regula tu inversión y al final del camino, en el medio del camino, cuando uno desee voltearse al mercado y revender, tiene los tres niveles de compradores o los pilares que yo necesito, que es el usuario final, el segundo hogar y un futuro inversor que diga, vale la pena comprarlo porque cuando lo rento me cubre todos los gastos de esa propiedad. Lenar se especializa en esto y me encantaría que nos conectaran directamente conmigo porque, miren, ya no voy a seguir en los proyectos ahora porque quiero que sigamos en la conversación, pero definitivamente la oferta es mucha y es variada. Así que les ofrezco anillarlos a lo que sea su necesidad. Así que, Stephanie, me encantaría ir a las preguntas de nuevo, que veo que... Angie, ¿sabes que te interrumpo rapidito? Juana, que fue la que preguntó acerca de las mejores zonas. Juana tiene algunas preguntas en cuanto a cuántas habitaciones, en cuánto se puede rentar. Juana, si quieres más información, ahí está la información de Angélica, aquí mismo, aquí está el número, la llamas, así ella te puede decir justo cuántas habitaciones hay en cada uno y pueden elegir cuál va a ser la mejor opción para usted. Ya con esa, si tienes tantas preguntas, es bueno tener una consulta formal con Angie, así ella te puede dirigir en cuanto a eso, ¿no? Stephanie, vamos a hablar de eso de las consultas, que es una cosa que me han preguntado en varias veces y varias ocasiones. Por ejemplo, consultas a nivel de créditos hipotecarios con David o conmigo a nivel solamente de la parte inmobiliaria, pero como lo ven, nosotros tenemos idea de las otras asesorías y inmediatamente identificamos su necesidad y lo enviamos. En nuestro caso, ambas son gratis. Sí, es correcto, son gratis, tienen manera de conectarlos. Cuando conectan con Stephanie Mazza, su tipo de área es una abogada, un bufete, y ahí sí hay para esa cita que va a quitar una hora de su espacio o el tiempo que sea, tienen que pagar esa consultoría en ese momento. También lo mismo ocurre con el contador público. Son diferentes tipos de profesionales en nuestra industria. Entonces es muy importante eso para que se sientan cómodos en hacer contacto inmediato. Stephanie, ¿cómo contactan contigo? Entonces mi equipo seguro lo va a poner aquí, pero es beltranbrito.com/contacto. Nos pueden contactar de esa manera, tal como hizo Angie. Muchas veces estas consultas de inmigración, hay toda una familia tras cámaras que tenemos que evaluar todas sus necesidades, entonces típicamente va a ser una consulta de 1 hora, entonces por eso hay muchas veces un costo, pero de todos modos nos escriben en esa página. Si es algo sencillo, siempre tratamos de responder rápido, y si es algo que es más a fondo, le vamos a dejar saber, mira, esto es importante que tengas una consulta más formal, y con gusto lo podemos hacer. Y con eso creo que voy a aprovechar a ir a una pregunta de Carla, que es muy buena, que Carla, de hecho, si quieres una consulta formal podemos hablar, pero por encimita, un tiempo estimado que tomaría el proceso del trámite de visa inversionista. Buena pregunta, Carla, porque ¿qué pasa? Debido a la pandemia, la gran mayoría de las embajadas en el exterior han estado más o menos congeladas, cerradas. Si estamos hablando de Latinoamérica, la situación pandemia afectó a Latinoamérica tan duro que muchas de esas embajadas americanas están cerradas. Entonces, tengo clientes que están esperando cita desde marzo 2020, cuando comenzó la pandemia, y tienen su cita ahorita en octubre. Entonces, si aplicas para la visa inversionista y estás en el exterior, espera que no vas a tener cita por lo menos por 1 año. Lo que quiere decir para ti es comienza de una vez porque te quieres meter en fila. Ya cuando estás en fila, ya tienes tu fecha, ya tienes tu número, ya puedes empezar a hacer planes, puedes empezar a ver las casas, los hipotecarios, puedes empezar a hacer planes. Métete ya en la fila porque la espera es larga, dado la pandemia. Tú hablaste de algo de hacer planes, David. ¿Cuál es la importancia de tener un plan? Porque eso es algo que mañana, por cierto, en el programa de radio que yo tengo, el tema va a ser lo del plan. Cuando uno no tiene un plan, está destinado al fracaso. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Cuán importante es obtener, David, asesoría y tener un plan? Porque en tu campo yo me puedo equivocar terriblemente. En el tuyo también, Stephanie, yo me puedo equivocar y llegar aquí y tomar una acción que me va a impedir tener éxito en obtener ese crédito en el futuro que yo quería, o en obtener la residencia o la visa temporal que yo quería tener. David, sí. ¿Por qué es importante tener un plan? Muy importante, Angie, tener un plan. Primero, porque cuando vas a obtener, ya elegiste la propiedad que quieres y vas a tratar de conseguir un préstamo hipotecario, y ahí entramos nosotros para ayudarte.
Es muy importante seguir los pasos y en eso nosotros lo guiamos paso a paso en qué es lo que tiene que realizar y cómo tiene que hacerlo para conseguir ese préstamo, ese crédito hipotecario. Lo primero es, y muy importante, es que cuando ya consiguieron la propiedad y van a dar el down payment, la inicial o el enganche, ese dinero provenga de una cuenta bancaria de ustedes, de la persona que está comprando esa propiedad. Entonces, en la guía que se va haciendo y en todos los pasos lo vamos a ayudar, hablamos el mismo idioma que ustedes, entendemos la mente latinoamericana porque somos latinos y muy importante, nos hacen varias preguntas, por ejemplo, ¿cuánto es la cuota mensual que le debe pagar al banco por un crédito de $150,000? Para que lo tengan como referencia, por cada $100,000 prestados, el pago mensual es de $500, es decir, que si estamos hablando de $150,000 de préstamo, el pago mensual por la hipoteca, capital más interés, son $750 al mes. Otra pregunta nos dicen, David, ¿cómo evalúan los ingresos? ¿Cuánto hay que presentar? Excelente pregunta. Es muy sencillo, es mucho más fácil conseguir un préstamo para extranjeros que un préstamo para americanos. ¿Por qué? Porque el ingreso que ustedes nos van a mostrar a nosotros para calificarlo va a estar basado en la carta de un contador o contable de su país de origen. Y en esa carta nosotros no necesitamos la declaración de impuestos, solamente una carta. En esa carta se va a ajustar a lo que nosotros requerimos para que usted califique. O sea que, ¿cómo yo te califico? Basado básicamente en la cantidad de dinero que tú puedas mostrar en los bancos, es decir, en la liquidez que tú tienes. Si, por ejemplo, tú quieres comprar una propiedad de $250,000 y vas a colocar el 30% de inicial, estamos hablando de $75,000, más los gastos de cierre de escritura, más los meses de reserva que tengas que tener. Si tú tienes $100,000 en tu país de origen, en cualquier lugar, en cualquier cuenta bancaria, ya tú puedes calificar para una compra de $250,000. Entonces, no pierdan la oportunidad, no tengan miedo, estamos aquí para ayudarlos, como dice Angie y Stephanie, ese es el plan, hagan su plan, hagan su esquema de trabajo, hagan cómo van a planear ese futuro para su familia, para invertir en Estados Unidos, para diversificarse en dólares, tener sus ahorros. Las propiedades siempre van a subir de valor y Estados Unidos sigue siendo el país estable, sólido y que nos da la bienvenida a todos. Eso es lo que, de hecho, nosotros estamos sentados los tres aquí, no somos partes de esos grupos que han inmigrado a este país. Stephanie, no, tal vez tu mamá, ¿no? Mis padres, correcto, mis padres. Yo nací aquí. Exacto, Stephanie, miren, aquellos que nos están escuchando afuera, qué maravilla como Stephanie habla español, se siente en casa, te sientes en familia con nosotros y este es el producto de inmigrar a los Estados Unidos y tener éxito en las cosas que vas haciendo y todo es posible. Y quería también darle la bienvenida a varias personas que han escrito cantidad de cosas, Olga, Alfredo, Miguel, que pasamos, Juana Quiroz, Adri Herrera, Juan Esquema, Mary Jung, pero hay una persona que quería que tú contestaras esto, Stephanie. Juan Escuea. Hola, licenciado Gil Brito. Bueno, es la licenciada Stephanie Mazza. Desde República Dominicana ya me aprobaron los pasos 6 del 21 de octubre. Creo que eso lo puedes leer tú mejor. Ya me llegaron las 2 cartas de las 120. Esto es bien detallado, así bien que yo no puedo ni leerlo. Tú puedes contestarlo, por favor. Claro que sí, Juan. Te comento. Si ya hiciste los 6 pasos, estás desde el 21 de octubre de 2020 a República Dominicana. Quiero saber si este año tengas cita consular, F2B. Juan, te voy a ser sincera, probablemente no. Porque República Dominicana, la embajada está un poco retrasada, yo digo que comienzos del año que viene posiblemente, pero acuérdate que todas esas personas que están esperando desde marzo de 2020 todavía no los han atendido. Entonces, de todos modos es una pregunta más relacionada a la inmigración, entonces si tienes más preguntas a eso, por favor estar con nosotros los jueves a las 12 y te podemos dar, pero desafortunadamente sí, eso es para el año que viene, Juan. Tengo otra pregunta para ti, porque esta está relacionada con nosotras en comprar una propiedad. Dice Fernie Bullies, ¿será que puedo tener una visa de trabajo y a la vez comprar una propiedad allá, me imagino aquí? Claro, entonces eso va directo a nuestra conversación del plan. La idea es
quieres hablar con todo el mundo para poder crear el plan, para poder venir a trasladarte a los Estados Unidos. Entonces, puedes tener la visa trabajo y puedes elegir un par de cosas. Si quieres hacer la visa trabajo desde su país, desde su embajada, entonces puedes entrar como turista, trabajan con David y con Angie, compran la casa, tienen todo listo, vuelven a su país, aplican para su visa y vuelven. O pueden venir a los Estados Unidos como turistas y después cambiar estatus a una visa de trabajo y simultáneamente comprar su propiedad. Entonces, definitivamente, pero por eso es lo que estamos diciendo que es la importancia del plan, organizarte porque acuérdate de un par de cosas. La hipoteca toma tiempo. Buscar la propiedad ideal para usted y su familia toma tiempo. La visa de trabajo, desafortunadamente, toma bastante tiempo. Entonces, la idea es, puedes hacer todo y puedes hacer tu plan para así trasladarte a los Estados Unidos y ya cuando vengas a tu casita. No tienes que venir a un hotel, vienes listo para ya entrar en tu casa. Y en tu casita que la ha ido pagando un inquilino y no tú. Claro. Eso es muy importante porque eso es una de las cosas de sembrar. Cuando tú siembras, tienes la posibilidad aquí que se cubran esos gastos y además tienes algo muy, pienso yo, muy único de nuestra zona, que es aquella curva de la plusvalía que no, yo voy a hablar solo del histórico, yo no puedo hablar de nada más porque yo no soy quien para poder proyectar, pero en general, si nos vamos 20 años atrás y hacemos una curva, como la queramos ver, siempre va a haber un momento ascendente y en un momento en que tú vas a tener un crecimiento de equidad en la cual tú no trabajaste por eso. Y eso es la belleza de tener lo que sería un ingreso residual, obviamente, si es que queda un remanente, pero a la vez tienes un producto que absorbe inflación y los cambios monetarios, el inmueble los puede absorber. Es algo muy importante que muchos nos preguntan. Pero también había una pregunta para mí. Ups, ¿ves? Ahora ya se me fue. Ok, Adri Herrera Espinosa. La pregunta es para Angélica, me encantaría responder esa. ¿Cómo se paga la inicial de los proyectos que entregan los próximos años? Número 1, es una pregunta específica de cada desarrollador, pero en genérico, porque es importante aquellos que nos están escuchando y están sentados como extranjeros, porque cuando eres local tienes otras condiciones para comprar en un desarrollador local, ¿ok? Tú te enfrentas a él como americano, como residente. Voy a hablar para aquellos que nos están escuchando seguramente en esta sala desde afuera. En la mayoría de los préstamos internacionales, la idea es colocar 30%, y David, corrígeme, 30% del valor de compra o hacia arriba. Esa es la inicial. ¿Qué quiero decir con eso? Si tú vas a comprar $300,000, obviamente yo voy por un tercio, inclusive voy al 33.33 porque me encantan los tercios, pero en general eso le da, primero, mayor posibilidad a ustedes de la obtención de ese crédito cada vez que aumentan esa entrada. Los pagos también, obviamente, se disminuyen, pero lo que más me importa en esta conversación es cómo los voy a pagar. Cuando yo voy a recibir esa casa 2 años o 3 años después del día de hoy, cuando yo entro a cualquier compra internacional con un desarrollador, te piden un mínimo de un 10%. Luego vas con pagos paulatinos en la medida en que la obra va levantándose. Ejemplo, el día que empezaron a levantar la tierra y a construir, o sea, a mover tierra, hay otro pago. ¿Cómo van dándose? Ellos te dicen, hoy me das el 10%, en noviembre, en diciembre tenemos nosotros proyectado lo que se llama el rompimiento de tierra, otro 10% del valor de compra total. Después te dicen cuando llegue, para darte una idea, al piso 4 o a X nivel o estado o avance en la construcción, otro 10%. ¿Dónde va ese dinero? Que me lo hicieron varias veces esta pregunta, porque en otros países, ahí David, ahí lo sabes tú también, Stephanie, eso va al vendedor y queda en una especie de cuenta del vendedor o cuenta del comprador. No. En Estados Unidos hay una figura que se llama escrow agent. Es un fideicomiso el cual no tocan ninguna de las partes. Tiene otra minucia que no voy a abordar aquí, pero sí definitivamente queda en una especie de ahorro
el cual no tocan ninguna personas y es una cuenta que normalmente maneja una casa, un bufete de abogados, es una cuenta que se balancea todos los años. Entonces, hay pagos parciales, es correcto, y tienes que entrar con un 10, otro 10, otro 10, eso va a ser... Y después nosotros le financiamos el 70% Tienes que entra restante. David, tienes que entrar David, pero hay veces que hay desarrolladores que te piden otro 10 y otro 10 y puede ser 50. Entonces, esa pregunta es específica y como lo dije, son posiblemente 50, 40 desarrolladores o más que vamos a tener en la Florida. Comuníquense directamente conmigo, allí lo ven. Sáquenle un print screen, llámenme, envíenme WhatsApp, que es la manera más efectiva, pero sí, hay que pagar. Stephanie, nos pregunta Mari, en caso de la Argentina, en donde no hay ahorro de dólares, ¿cómo se procede? Hacemos préstamos para argentinos y hacemos muchísimos. A través de las casas de cambio nosotros podemos consolidar ese dinero que ustedes tienen que mandar desde Argentina hacia Estados Unidos y es totalmente válido. No importa que ustedes no tengan cuenta en dólares en su país. Cuando ustedes hacen esa transferencia de dinero desde su país hacia Estados Unidos, nosotros podemos contar ese dinero y es válido para la transacción financiera. Cualquier pregunta que tengan nos pueden llamar, ahí tienen mi teléfono, con mucho gusto lo asesoramos, pero la respuesta es sí se puede hacer préstamos para argentinos y obtener préstamos hipotecarios aquí en Estados Unidos. Y lo hacemos mucho. Sabes que voy a ir con una pregunta de Mind the Kids 720 equipo. Esta pregunta me gusta, es muy interesante. La visa de inversionista, ¿qué le permite al grupo familiar del inversionista? ¿Qué beneficios otorga? Muy buena pregunta. La visa inversionista es particular en el sentido de que el cónyuge del inversionista recibe un permiso de trabajo libre. Eso es muy extraño. Muchas veces el derivado de una visa de temporal no va a recibir ningún tipo de permiso de trabajo, no puede trabajar, puede vivir aquí con su cónyuge, pero no puede trabajar. La E2 inversionista es muy particular en que permite el cónyuge trabajar. Entonces, ¿qué pasa muchas veces? Hay una pareja. La pareja dice, yo quiero trabajar más libremente en los Estados Unidos y el otro que se dedique a la inversión. Entonces, la persona que se quiere dedicar a la inversión es el inversionista principal y la otra persona va a ser el derivado, ya que va a tener un permiso de trabajo libre. Es un beneficio excelente y para los niños obviamente pueden estudiar, pero no pueden trabajar y se benefician hasta los 21 años. Entonces, muy buena pregunta. La E2 es muy particular en ese sentido y muy beneficioso. Hacen otra pregunta interesante, dice el amigo Mauricio Guerrero. ¿Los créditos para vivienda siempre deben ser superiores a $150,000? La respuesta es sí, Mauricio. Ese es el monto mínimo a financiar en donde todos los bancos, la cantidad mínima es entre 125 a $150,000. Eso significa que el precio de las propiedades tiene que estar de $250,000 la compra hacia arriba. Yo tuve esa pregunta y te la voy a devolver ahí, David. Mira esta pregunta que tengo en relación a los 250,000. Justamente estaba conversando con unos inversionistas esta semana y yo me incliné un poco más por subir a 300,000 porque, bueno, el producto ya es difícil encontrar en ese segmento, en eso. Pero tengo una pregunta. Hay una diferencia, y yo se los dije, pero quiero escucharla de ti, que eres el experto, entre casa, single family, casa no colindante, no pegada a nada, y un apartamento. Sí. ¿Cuál es la diferencia de ese $250,000? ¿Existe una diferencia para ti que eres el prestamista? Sí, nosotros prestamos para casas que no están colindando con nada, lo que llamamos single family residence. Nosotros prestamos hasta el 75% del valor de la compra. Y para apartamentos, estructuras verticales, condominios, prestamos el 70%. Hay una diferencia del 5% entre casas y condominios. Entonces, 75% financiamiento para casas y 70% financiamiento para condominios. ¿Sabes? Aquí debemos hacer una nota porque estamos recibiendo muchas preguntas acerca también de los impuestos y cómo la IRS
perciba la persona si es para propósitos de impuestos, si eres un residente, si eres una persona que está aquí de manera temporal. Esto es un plug ya para la semana que viene. Angie, corrígeme si estoy correcta. Carlos va a estar con nosotros la semana que viene, creo, Sí, ¿no? sí, ya creo que sí. Creo que después del 8 de julio, Carlos Castellón estará. Pero sabes que quiero invitarlos a conectar con nosotros. ¿Por qué? Porque él tiene un equipo muy grande, el cual está atendiendo todas sus inquietudes el día de hoy. No tenemos que esperar por el fundador, David Hassan, es el fundador de Q Capital. Q Capital es una compañía, no hemos conversado de eso, pero bastante grande, en la cual tiene un staff inclusive en su país de origen posiblemente, porque ellos están también con sucursales, con personas, es un equipazo. No, lo que están viendo, lo que estamos viendo aquí, Stephanie, tú eres parte de un grupo grande que tiene la capacidad de absorber todas estas inquietudes suyas y no esperen, es de inmediato hacer lo mismo en relación a mi parte inmobiliaria. Somos un equipo de casi 700 agentes inmobiliarios, no solo a nivel local, sino ya también a nivel nacional en diferentes sitios, en México, en Colombia. Tenemos muchos brazos y podemos absorber todas sus preguntas. En mi caso particular, me encantan las preguntas en relación a la Florida, obviamente. Pero en tu caso, Stephanie, y quiero aclarar eso porque me hicieron otra pregunta, tuve un contacto, por cierto, un referido para ustedes de Texas. Entonces, tú trabajas a nivel federal. Bueno, más bien, nivel internacional, porque Claro. en realidad si les cuento, Sí. lo más gracioso de todo es, yo creo que el 70% de mi cliente yo nunca lo he conocido en persona. Porque ¿qué pasan? O sea, literal, porque ¿qué pasa? Ellos se quieren trasladar de su país a los Estados Unidos y no todos se quieren trasladar a Miami. Entonces me llaman desde Londres, desde Buenos Aires, me llaman, le hacemos la visa y ellos se mueven directamente para Texas. Entonces muchas veces ni los conozco, pero sí es muy buen dato. La inmigración es una ley federal, entonces donde estés en los Estados Unidos, un abogado de inmigración te puede asistir con el proceso. No somos limitados solo a la Florida y si alguna vez por fin nos conocemos, qué bueno, pero ni siquiera me tienes que conocer en persona si no lo quieres hacer. 70% es un número. No, ¿qué te parece a ti eso, David? Fabuloso. David, mira, te voy a decir, debe pasar lo mismo con David y con Mauricio en muchas ocasiones. David, tengo una pregunta también en relación a eso contigo, porque yo sé que la respuesta creo que sí. Tú también puedes prestar en diferentes sitios. Sí, nosotros prestamos en Florida, Nueva York, Texas, Colorado, California. En todos esos estados tenemos licencia para prestar dinero. Nos especializamos en créditos para extranjeros. Y aprovecho a responderle una pregunta a Analida que dice, ¿es mejor comprar como extranjero o como residente? Excelente pregunta y la respuesta es, de las dos maneras es válido. Si tú como residente de los Estados Unidos tienes suficiente ingreso declarado en tu tax return, en tu declaración de impuestos, perfecto. Y como extranjero es mucho más sencillo que como residente, ya que básicamente tu ingreso va a estar determinado por una carta que va a ser el contador y por tus estados de cuenta bancarios. Con esos dos parámetros Espera, ya... yo no puedo con esta respuesta. Yo no la soporto, no puedo. Tú me la tienes que repetir de nuevo, David, porque ustedes tómenle un video a esto, por favor. Tú acabas de decir que no tiene sentido. No tiene sentido la respuesta. Estamos sentados en Estados Unidos y tú me estás diciendo categóricamente que es más sencillo obtener un crédito si yo estoy sentada afuera que un residente americano. Exactamente, así como suena ilógico y parece mentira, es la más completa realidad. Cualquier persona extranjera tiene derecho a un préstamo hipotecario en los Estados Unidos siempre y cuando cumpla con tener un pasaporte, una carta del contable donde viva, un recibo de luz, teléfono o agua de su residencia primaria, un estado de cuenta bancario. No necesariamente tiene que ser en Estados Unidos. Cuando empecemos el proceso, ellos van a abrir una cuenta y nosotros podemos ayudarlo en esa apertura de la cuenta bancaria aquí en Estados Unidos. Y una carta de referencia bancaria. Con esos 5 documentos, usted califica para un préstamo aquí en los Estados Unidos y como hemos venido mencionando antes, lo ideal es que el monto mínimo a prestar sea de $150,000, que la compra de esa propiedad sea de mínimo $250,000 para arriba. Ese es un límite
aproximado. ¿Y cuál sería la diferencia entre un residente americano y un extranjero? Las tasas de interés para los americanos son medio punto más bajas que para los extranjeros. Pero estamos hablando, señores, de 3,5% de interés anual. O sea, en nuestros países la tasa de interés puede ser del 20, 30, 40% anual. Y nosotros tenemos unas llamadas increíbles con eso de las tasas de interés. Sí, te voy a preguntar algo ahí de nuevo, que tuve esta pregunta esta semana, ya es reciente. Espero haberla respondido bien, gracias a la asesoría, Q Capital, gracias. Pero no, mira esto. A ver, yo estoy sentada afuera, ya estoy lista, qué maravilla, yo me voy a prestar y tú tengo todo lo que estás pidiendo y tengo que escoger el tipo de crédito hipotecario. ¿Cuáles son mis alternativas como extranjero? Y la pregunta va en esta dirección porque sabes que en el extranjero, Stephanie, tal vez tus padres te deben haber contado una historia que para ti es ajena, que debes decir, ¿de dónde viene eso? Bueno, todo uno siente como extranjero y mayor que tú que soy, que digo, no, todo tiene que estar pago, yo no quiero deberle nada a nadie. Esa es la mentalidad de donde viene uno de afuera. Por eso cuando tú dices, David, este dinero prestado no es nada. 3,5% para los que nos escuchan, la inflación está a 5%. Entonces, quiero decir que es una oportunidad, pero mira la pregunta, dice, ¿cómo yo logro no tener como extranjero penalidad si yo quiero pagar todo mi crédito cuando a mí me dé la gana? Primero que todo. Si yo no quiero un crédito de 30 años, de 40 años, porque en ese momento todos me dicen lo mismo, yo ya no voy a estar ni vivo. Entonces, ¿cuáles son los términos, las condiciones de ese crédito para un extranjero que siempre tiene lo más importante para él, la flexibilidad de pago y el número de años, establecer ellos cuáles son y cuántos son? Y quiero que les digas algo aquí que nos escuchen, porque es interesante hacer un crédito a 40 y a 30 años y no importa que usted tiene 65 años en este momento. Sí, primero que en Estados Unidos le otorgamos créditos hipotecarios a todas las personas sin ningún límite de edad. Si usted tiene 18 años o más, ya usted está bienvenido para recibir un año. Y si usted tiene 95 años y está viejito, pero está vivito y coleando, pues se puede hacer un préstamo también independientemente de que tenga 80 o 90 años. Eso número uno. Segundo, los términos generales de las hipotecas son tasas de interés, como les dije, empezando desde el 3,5%, amortizado en 30 años y tienes la opción de no tener penalidad de prepago. Eso que menciona Angie quiere decir que en el momento en que usted quiere cancelar esa hipoteca que demora 30 años pagando sus mensualidades, si usted la quiere cancelar en el año número 4, la puede cancelar sin ningún problema. Si usted quiere cancelar su préstamo de $400,000 2 años después de haber obtenido la hipoteca, pues usted lo cancela. ¿Y qué hizo en ese momento? Pues primero aprovechó el sistema americano, utilizó el dinero que le cuesta el 3,5% anual, que es y tasas históricamente bajísimas, se lo repito, 3,5% anual. Lo repito tanto porque es que es impresionante la cantidad de trabajo que tenemos ahorita, porque son tasas de interés que son históricas y que hace 50 años no se veía esto. Entonces hay que aprovecharlas. Y otro punto muy, muy importante es, a diferencia de en otros países, en Estados Unidos, cuando tú adquieres una hipoteca, no necesitas un seguro de vida. Es decir, tú agarras tu hipoteca, no te hace falta comprar nada adicional en cuanto a la garantía para el préstamo. La garantía va a estar dada como el colateral de la propiedad que tú tienes y garantías personal tuya, pero no necesitas ningún seguro de vida como sucede, por ejemplo, en Panamá. ¿Podrías responder esa pregunta de Hussein, que creo que la puedes hilar? ¿Qué cantidad de dinero hay que tener ahorrado, aparte del dinero de la inicial de la casa? Vamos a suponer que estés comprando, Hussein, una casa, entonces tienes que tener el 25% de inicial, después tienes que tener los gastos de cierre o escritura, que para términos generales es el 4% del monto de la deuda. Repito, el 4% del monto de la deuda. Vamos a suponer una propiedad de un préstamo de $300,000, el 4% de 300,000 son $12,000. Entonces, vuelvo, es el 25% de inicial, más esos $12,000 de gastos de escritura, más
dependiendo del banco, 6 meses, 12 meses o 24 meses de reserva. ¿Qué significa 6 meses o 12 meses o 24 meses de reserva? Significa que el banco quiere ver que tú tienes la liquidez suficiente del pago de la hipoteca, más el seguro, más el real estate property tax o derecho de frente, y supongamos que ese dinero suma $2,000, multiplico 2,000 por, vamos a decir, 12 meses, tienes que tener esa cantidad de dinero, el 25% de inicial, más los $12,000 de los gastos de cierre, más el equivalente a 6 meses de tu pago mensual. Si son 12,000 multiplicado por 6, son otros $12,000. Qué bien. Que esta pregunta viene muy relacionada, que es Mind the Kids. ¿Cuánto es el monto mínimo de la inversión? Entonces, para que la visa inversionista y cómo es el proceso para llegar al tope. Entonces, Mind the Kids, una típica inversión, visa inversionista, el monto típicamente es algo como el mínimo, es como $70,000 estadounidenses, pero todo depende del tipo de negocio en el cual estás invirtiendo. Porque tenía un cliente que yo le recé, yo le dije, por favor, ábreme una heladería, y gracias a Dios me lo hizo. Entonces, él abrió una heladería que tenía un costo de $80,000 porque no tenía tanto overhead, era un espacio pequeño, no necesitaba tanta máquina, tanta equipo para poder montarse. Pero un restaurante en sí totalmente puede ser hasta $120,000. Una lavandería, que fue un proyecto que hicimos hace poco, fue $230,000. Entonces, todo depende del tipo de negocio, pero la inversión mínima que inversión le gusta ver para demostrar que realmente has hecho el riesgo, has tomado el risk frente a inmigración, típicamente es algo como $70,000 a $80,000. Y para que estén conscientes, para poder obtener la visa inversionista, tienes que ya invertir todo ese dinero antes de aplicar para la visa. Tú tienes que invertir todo ese dinero antes de aplicar para la visa. Yo tengo una pregunta ahí, Stephanie, porque si yo estoy sentada afuera y ahora directo para ti, ¿cómo hago yo? ¿Qué tengo que hacer yo si alguien me plantea esto? Ustedes hacen una cita contigo y ustedes le dan, como dicen en Venezuela, una chuletita y un plan de acción, porque yo te digo la verdad, si es asesoría, yo tengo que ir primero a ti y que tú me digas qué es lo que voy a ir haciendo, aunque el proceso lo voy a iniciar en 2 años y en 3 años. O sea, tú me das a mí los pasos, tú me asesoras en los pasos, me dice, bueno, Angélica, cómprate una de propiedad de tanto, de esta manera, y la compras a tu nombre. O sea, tú me dices paso por paso lo que yo tengo que hacer. De hecho, el abogado de inmigración es una de las primeras llamadas porque yo tengo 2 trabajos principales. Yo tengo que hacer tracking de dónde vino el dinero, o sea, para comprobar que el dinero no es ilícito. Tengo que comprobar de dónde vino el dinero. Tengo que demostrar cómo ese dinero se pasó de la cuenta bancaria en Colombia a la cuenta bancaria en los Estados Unidos, cómo se invirtió en dinero, todos los recibos. Entonces, como tengo que hacer el tracking desde el primer día, la primera llamada, si estás interesado en trasladarte, es al abogado de inmigración para poder documentar cómo se movió el dinero. Y de esa manera nosotros te vamos diciendo, ok, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres comprar un negocio? Ok, toma el dinero que estás aquí, mételo en esta cuenta, pasas esta cuenta a esta cuenta. O sea, nosotros te vamos guiando. Pero eso es muy buena pregunta, Angie, porque no me vayas a comprar el negocio antes de hablarme, porque tal vez no lo documentaste. Eso ha pasado tantas veces, pero les voy a decir por qué esta pregunta. Miren, cuando llega a las manos de Q Capital, cuando llega a las manos de Stephanie, ¿qué ocurre? Ya eso es bueno, eso hay que desarmar y entender la telaraña que se ha hilado por 8 años para tener ahora la intención final y el éxito. Entonces, es mucho más difícil, pienso yo, reparar algo que empezar bien. Ahora voy a devolverme de nuevo a ti porque yo quiero que tú expliques en la sala. Yo sé que ya nos pasamos de los minutitos y ya nos vamos a ir y voy a responder a Marcelo. Marcelo, espérame allí 2 segundos. Quiero que digas qué es ilícito en lo que acabas de decir un paso. Una de las preguntas que me hacen constantemente, y también te debe pasar a ti muchísimo, David, es ¿qué es dinero ilícito? ¿A qué te estás refiriendo tú con eso en específico? David, ¿lo quieres tomar? No, la abogada. Quiero que lo diga la abogada. Vamos, ¿qué es dinero ilícito para que se quede en la sala? Por favor, porque tú dijiste que lo tienes que hilar, y tienes que ver. Entonces, si tú sabes exactamente lo que no debe ser, ¿qué es lo que no debe ser? Ilícito típicamente va a ser ganancias de gambling. Sí, gambling, ¿cómo se dice en español?
Apuestas. Apuestas. Si son apuestas que no son permitidas en el país de origen, por ejemplo, por muchos años sports betting, apuestas en deportes aquí en los Estados Unidos no era permitido. Entonces, si ganabas todo el dinero como apostando en deportes, eso no iba a ser válido. Entonces, si esas apuestas en el país de origen no son válidas, en Argentina no permiten apostar en el deporte de caballos, por ejemplo, eso va a ser considerado ilícito. Obviamente cosas como, por ejemplo, las cosas obvias que son drogas, que son cosas prohibidas por el gobierno, tampoco. Pero muchas veces hay cosas tan pequeñas que en mi país yo apuesto, pero en mi país no es permitido. Entonces hay que estar consciente de eso porque uno quiere el mejor dinero es dinero o de vender una propiedad o de simplemente trabajar muchos años y tener eso en tu savings, ¿no? Ese es el mejor dinero. Pero ilícito puede ser algo que tal vez ni lo consideraste. Oye, David, yo Lo quiero mismo hacerte ahí la sucede. pregunta, ¿cómo sucede en tu lado? Porque lo hemos vivido muchas veces ¿de dónde vino ese cash? No, es que Sí. mi abuelita lo tenía debajo del colchón y yo decidí depositarlo ayer. $30,000 decidiste depositarlo ayer. David, ¿cuántas veces ha ocurrido eso? Mucho, por eso es importante que nos consulten, por eso es muy importante guiarlos en todo el proceso. Y Stephanie, en el mundo de las hipotecas sucede lo mismo. Si la persona en su país de origen se dedica a bingos, casinos, etcétera, no le podemos otorgar el préstamo bajo esa figura. Hay que ingeniárselas y darle la vuelta para hacerlo. Alguien nos preguntó que si tenemos oficinas en Colombia. Sí, Q Capital tiene oficinas en Colombia. Mándenos un email o llámeme por teléfono y con muchísimo gusto hay una buena pregunta. Y Esa es buena pregunta. Esa es buena. Se puede pagar con Bitcoin. En este momento esa pregunta está difícil. Se podía en varias cosas y en puntuales, pero te paso a ti primero porque en nuestro campo también esto ha variado y con la fluctuación que estamos teniendo y la situación del Bitcoin o de todos esos currencies en este momento va a variar. Y quiero regresar después, es el mismo Marcelo Pereira, te lo paso, pero yo quiero también responderle lo de Naples. En cuanto a los bitcoins, en este momento todavía no es posible utilizarlos para o como down payment o enganche o inicial, pero estoy muy seguro que a partir del año que viene todo esto va a cambiar, primero porque se está regularizando muchísimo más, se está normalizando, se está regulando y esto va a permitir que sea utilizado en un futuro, pero todavía no es aceptado. Desde tu lado todavía no es aceptado porque Correcto. estás en créditos hipotecarios. Desde mi lado es distinto y les voy a decir cómo ocurre porque un vendedor y un comprador pueden decidir entre ellos aceptar un intercambio monetario o no monetario y firmar un contrato de compra-venta. Eso se realiza, el contrato de compra-venta, se entrega una escritura y lo que ocurre, y aquí viene la parte que no tenemos el día de hoy, es la parte impositiva, muy importante. Ustedes pueden comprar una casa de $1 millón por $0, colocar $0, $100 para darle un valor. No se sorprendan, después de un año y medio máximo, la ciudad les va a enviar los impuestos que tienen que pagar en relación a ese traspaso de propiedad y van a estar calculados en base al market value, al valor de mercado que la ciudad otorgó a ese inmueble. La evasión de pago de impuestos en ningún momento va a ocurrir a nivel de ese específico y también a nivel contable. El hecho de que eso lo pueden decir ellos y ese será para el próximo episodio, pero es muy importante entender que entre dos partes que están de acuerdo pueden intercambiarse esa moneda virtual, porque hay que decirlo de esa manera, o electrónica. El Bitcoin sí existe si ambas partes han escogido hacerlo. Ahora, el contrato evidentemente es dólares, ¿no? Y ahí va a decir $100 y entre ellos se entienden. Ahora, los desarrolladores, como lo dijiste tú muy bien, David, hemos tenido algunos que han intentado recibir el Bitcoin, pero son esas compras en cash y unas cosas muy específicas para financiación no aplican. Les cuento, Angie. Sí, dime. ¿Puedes pagar a tu abogado con Bitcoin?
Si lo acepta. Mira que Si lo acepta. tú le dices eso a Gil y él se emociona. Si tú lo llamas sobre Bitcoin, él se emociona. Así que la semana que viene, cuando están aquí, pregúntenle. Exacto. Entonces, como tú lo acabas de decir, otra de las bellezas de este país es que tú puedes hacer negocios en servilleta. ¿Se acuerdan? Esa expresión es muy de acá, pero sí, los negocios se pueden hacer de cualquier forma y los contratos pueden ser, cuidado, en los bares nocturnos cuando firman algo, porque esa servilleta puede ser la venta de una propiedad. ¿Me equivoco, David? ¿Hay contrato? Tiene validez 100%. Tiene validez, así que mucho cuidado con las firmas y en los traspasos de inmuebles o cualquier otro bien. No salgan con Gil Brito y después terminan pagando con una cuenta en Bitcoin. Pero bueno, eso fue un chiste, pero vamos a ir ya dándole términos. Son las 8:15, hemos estado 1:15 y sí, Marcelo, ya me iba a olvidar de ti. Por supuesto que puedes 100% contar con nosotros. Miren, nosotros tenemos la capacidad de ver cualquier propiedad que está en toda la Florida en este momento a través de nuestros brazos extensores, como lo dije, nuestro equipo, y la data en Estados Unidos es transparente. Quería decirles eso también. No existe un agente inmobiliario que solo él sabe que esa propiedad la está vendiendo y solo es de él. La data es compartida. Entiendan esto aquellos que están sentados fuera de los Estados Unidos, que nos preguntan mucho. ¿Qué tienes tú, Angélica? Lo mismo que tienen todas las personas. El más del 92% transa a través de lo que se llaman unos sistemas de data compartida. David, ¿tú tienes el mismo acceso a todos los bancos, a todo lo que cambia? Es el servicio. Stephanie, existe el intermediario. Nosotros somos intermediarios y nuestro valor agregado es justamente la asesoría y la experiencia de tantos años, haber hecho una sola cosa mil y miles de veces, y ahí es donde viene esa frase tan famosa de Bruce Lee, que ya se me fue, pero siempre se la menciona a mi coach de real estate, que dice algo como si le temo a la persona que practica la misma patada más de 1000 veces que la persona que 1000 veces ha practicado varias. Así que en esto me voy y los dejo el día de hoy, pero muchísimas gracias, Stephanie, también a ti, David, y más aún nos vamos a estar viendo y posiblemente nos bueno, no sé si va a estar la próxima semana porque me dejaste pensando, el día 8 de julio puede ser que ya esté o no esté. Vamos a tener también la asesoría inmobiliaria no tributaria con nosotros, y el día de hoy los invitamos a las 7 de la noche, a la misma hora, jueves, hora de Miami, y también suscríbanse a nuestros canales. Sobre todo, los invito a suscribirse por algo y también a ir a episodios anteriores, porque también justamente, Stephanie, tienen un canal muy bueno ustedes con tanta información. Ustedes también, David, a través de Mauricio Ordóñez. Y esta es la idea, pueden ir a otros episodios y nos vemos de nuevo. Y aquellas preguntas que creo yo que se nos han quedado algunas sin contestar, volverlas a hacer a las 7 de la noche el próximo jueves. Muchas gracias por la invitación y nos vemos en la próxima. Nos vemos. Saludos. Chao, David. Gracias. Hasta luego, muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Bye.